Dicen que la historia siempre deja rastros, que nada desaparece sin antes dejar un eco, una pista o un testigo. Pero hay momentos donde la realidad se vuelve tan oscura y confusa que parece escrita por alguien que no quería que fuera entendida jamás. Y este es uno de esos momentos. Porque en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, cuando el régimen nazi estaba desmoronándose pieza por pieza, surgió una historia que hasta hoy sigue provocando obsesión, búsquedas clandestinas y teorías imposibles, la del llamado tren fantasma. Un tren que, según los relatos, transportaba una de las mayores fortunas robadas por los nazis, cargado de oro, obras de arte, documentos secretos y reliquias que jamás volvieron a aparecer. Un tren que partió, que fue visto, que fue registrado, pero que nunca llegó a su destino. Antes de comenzar, si disfrutas estas historias ocultas, ya sabes, apóyame para que sigamos sacando a la luz estas piezas perdidas del pasado. Para entender por qué este tren se volvió una leyenda, primero hay que volver a ese escenario final de la guerra. Corría el año 1945. El ejército soviético avanzaba desde el este como una ola que lo consumía todo, mientras los aliados empujaban desde el oeste. Y en medio de ese derrumbe, las SS sabían que una gran parte de lo que habían saqueado durante años, oro judío, lingotes de bancos europeos, manuscritos, joyas de casas nobles, pinturas confiscadas en museos enteros, estaba a punto de caer en manos enemigas. Así nació la idea de enviar esa riqueza hacia el suroeste de Polonia, lejos del frente soviético. Y fue allí donde entró en escena una orden atribuida directamente a Heinrich Himmler, el líder de las SS, el hombre que ordenó desde su escritorio cientos de tragedias de las que el mundo todavía no se ha recuperado. La orden era simple: nada valioso debe caer en manos del enemigo. Eso incluía tesoros, documentos comprometedores e incluso pruebas que luego serían usadas en los juicios de Nuremberg. Lo que hace tan intrigante esta historia es que, a diferencia de otras leyendas, aquí sí existen registros parciales, testimonios y reportes militares de la época que nombran un convoy especial cargado con valores incalculables. Documentos polacos mencionan vagones sellados, protegidos por unidades de las SS y preparados de forma apresurada durante los últimos días de enero de 1945. Pero lo que ocurre después es, literalmente, un agujero negro histórico. El tren, según la versión más extendida, partió de la ciudad de Breslavia, hoy Wrocław, con dirección a la región montañosa de Baja Silesia. Esa zona estaba llena de túneles, minas abandonadas y complejos ferroviarios subterráneos construidos por los nazis en secreto. Allí habían estado desarrollando proyectos clasificados, algunos relacionados con armamento experimental. Y se dice que el convoy fue visto por última vez cerca de la localidad de Walbrzych, justo antes de internarse en una vía que conectaba con uno de esos túneles. Después, silencio absoluto. Aquí es donde la historia da un giro mucho más oscuro. Porque en 1945, cuando los soviéticos tomaron el control de la zona, declararon ciertos sectores como no accesibles y prohibieron a los locales acercarse durante años. Excavaciones posteriores demostraron que había estructuras subterráneas gigantes, algunas sin terminar, otras selladas, otras destruidas intencionalmente. Y muchos investigadores creen que el tren fue escondido dentro de una de esas instalaciones, tal vez bloqueado por explosiones, tal vez derrumbado bajo toneladas de piedra, o tal vez desmantelado y movido en secreto. Lo que hace sospechar aún más es que las SS tenían experiencia ocultando trenes. En otros puntos de Europa, hicieron desaparecer vagones enteros cargados con prisioneros, armamento o archivos. Para ellos, borrar evidencias era parte del protocolo, y si se trataba de oro robado, la motivación era todavía mayor. Pero aquí viene la parte que convirtió esta historia en una obsesión mundial. En los años posteriores a la guerra, aparecieron testigos que juraban haber visto el tren entrar a un túnel del que nunca salió. Otros aseguraban que los nazis dinamitaron entradas, enterrando miles de toneladas de roca sobre los vagones. Y algunos, los más misteriosos, afirmaban que el tren había sido requisado en secreto por los soviéticos y llevado a Moscú para alimentar la economía de posguerra. Lo cierto es que ninguna de estas teorías ha sido confirmada, y eso solo alimenta el mito.
porque si algo ha demostrado la historia, es que cuando falta información, sobra imaginación. Pero aquí hay un detalle fundamental. En 1945, los nazis pudieron haber usado una de sus rutas más secretas, parte del proyecto Riese, una red de túneles subterráneos gigantes que aún hoy no está completamente explorada. Algunos túneles medían cientos de metros y se usaban para esconder armas, realizar pruebas o construir búnkeres. Si el tren fue llevado allí, las probabilidades de encontrarlo son prácticamente nulas. Hagamos una pausa un momento. Si te interesa que sigamos hablando de estas historias que mezclan hechos reales con enigmas sin resolver, apoya este proyecto. Así seguimos reviviendo lo que la historia quiso enterrar. Ahora bien, ¿qué llevaba exactamente el tren? Aquí es donde los archivos muestran datos, pero ninguno es definitivo. Sin embargo, se sabe que durante la ocupación nazi se confiscaron toneladas de oro de bancos polacos, húngaros y checos. También robaron miles de obras de arte, muchas de artistas como Rembrandt, Rafael, Vermeer, Da Vinci y más. No eran simples pinturas, eran piezas que valían fortunas inmensurables. Además, habría documentos secretos con información sobre experimentos, listas de colaboradores, proyectos militares avanzados e incluso detalles de cuentas bancarias en Suiza controladas por las SS. Y de ser cierto, ese tren era literalmente un archivo viviente de crímenes, dinero y secretos que podían hundir a cientos de personas. Pero aquí surge algo aún más extraño. Durante la Guerra Fría, varios equipos, incluyendo grupos soviéticos y más tarde polacos, realizaron operaciones encubiertas para encontrar el supuesto tesoro. Algunas excavaciones descubrieron cámaras subterráneas, depósitos de armas e incluso restos de vías ferroviarias que terminaban abruptamente en paredes selladas. Pero jamás apareció un solo vagón, ni una rueda, ni una placa que confirmara la existencia del tren. Cada búsqueda parecía terminar en el mismo misterio. Algo estuvo allí, pero ya no está. Además, ciertos documentos desclasificados tiempo después sugieren que el alto mando soviético confiscó una gran cantidad de oro sin registrarlo oficialmente. Eso generó teorías de que el tren fue encontrado, pero que la información fue ocultada para evitar reclamaciones posteriores. Y aunque no hay pruebas definitivas, hay demasiadas coincidencias como para descartarlo. Lo que sí es seguro es que desde los años 60, la leyenda se convirtió en una fuente de obsesión para cazadores de tesoros. Equipos enteros de aventureros han pasado décadas buscando en montañas, túneles, minas y bosques. Algunos han encontrado pistas, otros solo han acumulado deudas, pero ninguno ha encontrado el tren. La historia incluso renació con fuerza en el año 2015, cuando dos exploradores aseguraron haber detectado un objeto metálico de más de 100 metros bajo una montaña en Walbrzych usando radar de penetración terrestre. Durante semanas, el mundo entero creyó que por fin habían dado con la ubicación exacta del tren fantasma. Pero tras varias investigaciones, las autoridades concluyeron que no había evidencia suficiente para excavar. La zona quedó en silencio otra vez, como si la montaña se negara a revelar sus secretos. ¿Por qué este mito sigue vivo? Porque representa todo lo que la Segunda Guerra Mundial dejó oculto. Representa la avaricia del régimen nazi, la destrucción cultural, el saqueo sistemático, las redes clandestinas que manejaban el dinero robado. Representa también la desesperación de sus últimos días. Y más allá del oro, hay un elemento poderoso en esta historia: la necesidad humana de encontrar lo perdido, de resolver lo incompleto, de descubrir qué pasó realmente. Hoy, 75 años después, la leyenda sigue igual de fuerte. En Polonia, la zona donde supuestamente desapareció el tren está llena de letreros que advierten sobre minas, túneles inestables y zonas de acceso restringido. La gente del lugar cuenta historias pasadas de generación en generación, historias de explosiones nocturnas, de soldados soviéticos sacando cajas misteriosas, de vecinos que vieron luces en la montaña y nunca supieron explicar qué pasaba allí. Y aunque muchas veces la realidad es más simple de lo que parece, aquí es imposible no pensar en todas las piezas que no encajan. Si el tren nunca existió, ¿por qué tantos reportes lo mencionan? Si existió pero fue encontrado, ¿quién lo encontró? ¿Y por qué nunca se supo? Y si nunca fue encontrado, ¿sigue allí debajo,
enterrado bajo cientos de toneladas de roca? Lo único claro es que este tren, real o no, forma parte de una memoria colectiva marcada por el horror, por la codicia y por el deseo de encontrar respuestas en medio de un pasado que a veces preferiría mantenerse oculto. Aún hoy, cada vez que un nuevo grupo de buscadores de tesoros llega a los bosques de Baja Silesia con detectores, planos viejos y una fe casi religiosa, los habitantes locales comentan lo mismo. El tren solo aparece para quienes están dispuestos a perder más de lo que ganan. Y quizás suene exagerado, pero tiene sentido. Porque esta historia no se ha sostenido durante décadas por pruebas, sino por la poderosa combinación entre codicia, misterio y heridas que la guerra dejó abiertas. Un tren que pudo existir, o pudo no hacerlo, pero que simboliza algo más grande. El eco de un régimen que, incluso en su derrumbe, buscó esconder lo que había robado al mundo. Mientras más se investiga, más se entiende que el verdadero tesoro nunca fue el oro, ni las estatuas, ni los lingotes. El verdadero tesoro es la memoria de la devastación y la advertencia silenciosa, pero persistente de lo que sucede cuando un país entero es arrastrado por la ambición de unos pocos. Y así, el tren fantasma sigue avanzando sin rieles, viajando únicamente en relatos, archivos incompletos y testimonios contradictorios. Un convoy que se mueve entre la realidad y la leyenda, impulsado no por carbón, sino por la fascinación humana por lo oculto. Tal vez algún día alguien encuentre un túnel colapsado que revele un vagón olvidado, o tal vez nunca se descubra nada y esta historia permanezca para siempre en ese territorio perfecto donde viven los mitos, lo suficientemente real para creerlo, pero lo bastante ambiguo para dudar. Y si has llegado hasta este punto, te agradezco por quedarte hasta el final de esta historia que, como el tren mismo, parece no tener una última estación. Nos vemos en el próximo viaje.